Nosotros venimos de una generación que nuestros mentores, por así decirlo, nuestros líderes que nos enseñaron, tenían la verdad, pero la manera en que la enseñaban a veces no era la correcta. Tenemos que entender que hay palabras que dan vida, pero hay otras que quitan y roban la fe, matan tu esperanza. Tenemos que saber cómo aconsejar. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital, yo estaba mirando hacia la ventana y mi mamá estaba en la cama. Yo decía, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti, mamá, cuando tú hablas de fe, predicas de milagro y hoy no lo estamos viendo? Dios nos visitó en cada lugar que fuimos, pero cuando llegamos a Puerto Rico, el desánimo me visitó muy fuerte, pero muy fuerte. Y no tan solo me sentía desanimado, sino me sentía con cadenas, Miguel. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Qué bueno que nos acompañes en una nueva edición de Dios me hizo libre. Por aquí por Maranata 911 TV. También por la radio, en las frecuencias. También cuando revisitas el contenido en nuestra página de YouTube. Recuerda que puedes ir al canal de Héctor Delgado y ahí vas a encontrar todo el contenido de cada episodio, de toda la programación de Maranata 911 TV. Y esta edición también la vas a encontrar más adelante, pero bien pendiente para que lo veas próximamente en vivo, ahí a través de las frecuencias radiales, televisivas y redes sociales. Hoy en Dios me hizo libre nos acompaña un amigo, un ministro de Dios, que también nos va a contar, como siempre digo, esta experiencia en su vida que marcó un antes y un después. Y lo que hoy quizás en su ministerio se desarrolla ha sido medular esta experiencia que le cambió la perspectiva de ver a Dios obrar, no solamente en el macro, sino en el micro, en lo pequeño. No solamente a otras vidas a través de lo que Dios lo llamó a hacer, sino en su carácter personal. Conocer a Dios de una faceta diferente. Hoy nos acompaña nuestro compañero y amigo Emanuel Sánchez. Amén, Dios te bendiga, amén. Qué bendición. Un gozo poder compartir contigo una vez más, compartir, ¿verdad?, con toda esa gente que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales. Contento de estar aquí. Qué bueno, tú eres casi de la casa. Amén, hemos visto diferentes escenarios ministrando. Y aquí también con los jóvenes también en Juventud Sedienta. Estuviste ahí también en un buen tiempo de oración. Amén. Y de adoración que fue bien hermoso. Y hoy nos acompaña aquí en Dios me hizo libre y qué bueno. Y te conocemos, pero hay gente que nos va a escuchar y ver por primera vez posiblemente. Y quisiera que te presentes, que nos hables de ti, de quién eres, de dónde vienes, dónde naces y te crías, para que la gente tenga una perspectiva. Wow. Bueno, mira, vengo del pueblo de Canóvanas, estamos cerquita. Sí, amén. Vengo de Canóvanas, nacido y criado en Carolina. Bueno, criado en Canóvanas, nacido en Carolina. Como siempre digo, una familia, ¿verdad?, de pastores. Mis papás son pastores. Desde que nací mis papás son pastores. Tengo dos hermanitas, yo soy el mayor. Y me crié, ¿verdad?, en la iglesia, prácticamente debajo de los bancos, como decimos nosotros. Ahí comencé a crecer, comencé a ver, ¿verdad?, lo que Dios podía hacer y era capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y creciendo, viendo a mis padres, ¿verdad?, predicar, educar, discipular, y educados en eso y hemos visto el fruto de esa semilla sembrada, donde mi papá y mi mamá sembraron, ¿verdad?, a nosotros como hijos, y hoy lo estamos viendo el fruto. Gloria a Dios, qué bendición. Sé que siempre ha sido del entorno eclesiástico de la iglesia, siempre tu mundo ha girado en el evangelio. Siempre, como decía, desde que nací, mis papás son pastores, y siempre estuve en la iglesia así. Llegó un momento en la juventud que en la escuela, puedo decir en la high, más o menos por ahí, donde hubo esas dos aguas. Tú sabes que siempre, sí. No sé si te llegó a pasar, pero la presión del grupo, claro, siempre nos marcó, pero siempre había una palabra de parte de Dios que nos jalaba hacia su propósito. Gracias a Dios y a las oraciones de nuestros padres que estuvimos de pie y estamos de pie. Amén. Y llegaste a una pregunta que iba a hacerte. Ser cristiano en la época o en el tiempo que te desarrollabas, en lo que era la escuela y el entorno, ¿podías hacerlo, sentirte decir soy cristiano abiertamente? ¿Te costó? ¿Había presión? ¿Qué te movió a ese mundo de me salgo, me quedo, me experimento? ¿Cómo era eso? Pues mira,
pues yo no podía esconder que era cristiano. Número uno, pues tú sabes que cuando uno es cristiano, el brillo se te nota. Uh-huh. Así que todo el mundo sabía que yo era cristiano. Además de que mi papá tiene un ministerio por muchos años que se llama El Drama El Confinado, uh-huh, que ha sido de mucha bendición a nuestra isla, Puerto Rico. Y la juventud siempre fue atraída por esa obra. No sé si la llegaste a ver en algún momento. Y los jóvenes, pues la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico, pues han tenido la oportunidad de poder verlo. Y yo permanecía o persistía, ¿verdad? Estaba en la obra, de hecho, desde los 5 años. Prácticamente me crié actuando en el drama. Ajá. Y pues los jóvenes me veían. Incluso la misma escuela sabía que yo participaba del drama, así que no podías pasar desapercibido. No podía pasar exacto. Y yo traigo la pregunta por el hecho de que a veces uno en esa época, queriendo encajar, a veces uno tratar de opacar, no soy tan cristiano o no cristiano, para poder encajar en el combo, en el corillo o en el grupo. Pero en tu caso, pues era difícil. Sí, demasiado difícil. De soltarte la capa. No se podía, pero la gente sí en la escuela, los jóvenes sabían que yo era cristiano. Sí se nos hizo un poquito difícil porque no todos los jóvenes se atreven abiertamente a mostrar su fe. Entonces, en el grupo donde yo estaba, si mal no me recuerdo, yo creo que era el segundo. Eran 2 solamente que eran cristianos. Que recuerdo que era una jovencita y yo. Pero era complicado el hecho de que siempre va a haber presión. Presión de grupo, eso siempre lo va a haber. Yo soy criado en el evangelio, hijo de pastor, que es bastante complicado. Algo que se nos hacía difícil es que habían otras cosas que otros niños podían hacer, pero nosotros no. Así que eso también afectó un poquito. Le damos gracias a Dios que mis papás supieron manejarlo. Pero la presión de que en las escuelas hacían unas cosas y nosotros no podíamos hacerlas, pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por la música, otros podían escuchar otro tipo de música, nosotros no, otros podían participar de eventos que nosotros no podíamos participar, pero ¿verdad? Gracias a Dios que Dios y las oraciones, como decía ahorita, siempre nos mantuvieron de pie, pero sí, era un poquito complicado. Entenderlo al principio no lo entendíamos, porque claramente, pues, como joven, hay cosas que nosotros no entendemos. Yo tengo hijos ahora y estoy, como decimos nosotros, en otros zapatos. Puedo entender ahora, ¿verdad?, los pensamientos de ellos, porque también fui joven. Claro. Pero y obviamente el tiempo también cambia. Ahora es un poco más complicado y más difícil, y poder entenderlos también a ellos. Pero la presión de grupo sí afectó mucho, ¿verdad?, en lo que fue la escuela. Sí, pero que llegó un punto en que sí. Sí, llegó un tiempo que afectó, porque como dices, va a haber siempre un sector que te respeta, pero va a haber siempre un sector lo que te va a querer presionar para que caiga, o te va a decir, si quieres pertenecer a este entorno, tienes que ser como nosotros. Claro. Así que existió en cierto modo esa presión. Ahora que crías hijos, por decirlo así, ¿cuánto cuidas ese entorno o cuánto lo expones en base a tu experiencia? Porque a veces uno, ser demasiado expuesto a ser cristiano, nos ayuda, pero también nos hace una presión mayor a mantener una forma de ser, porque como tú dices, estamos en la iglesia, pero no tenemos tanta madurez, y a veces uno tiene que ser cristiano, porque si no, me van a coger y me van a regañar. ¿Cómo cuidas tú esa faceta? Yo, primero que nada, es importante sentarnos con ellos y poder dialogar. Hay cosas que ellos no van a entender, y por más que uno trate de sentarse con ellos y hablarles, es difícil, porque nadie es profeta de su propia tierra, ¿verdad que tú has escuchado eso? Claro. Y hablarle a nuestros hijos, muchas veces entra por aquí, sale por acá, y siempre nuestras oraciones, Señor, cúbrelos, que siempre alguien venga con un buen consejo, que afirme a lo que estamos nosotros, ¿verdad?, hablándole. Y gracias a Dios hemos permanecido ayudándolos en el balance. Es importante el balance también, porque como decíamos, estamos en otros tiempos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, de hecho, uno de nuestros nenes están en la escuela de Giré, están con Héctor allá. El mayor está allá, que ha sido de bendición también la escuela. Es importante saber dónde nosotros ubicamos a nuestros hijos. Bien importante saber dónde lo colocamos. Y como decía, el consejo siempre,
entendiendo que quizás a lo mejor hoy no lo abracen, pero lo van a abrazar en el momento más indicado. Quizás hoy lo están escuchando y quizás lo vemos que le dan, ¿verdad? Lo pasan por alto, pero sabemos que esa semilla sembrada. Por eso yo digo que la semilla que mis papás sembraron, quizás ellos no lo vieron en el momento, pero se dio. Germinó, se dio el fruto. Y quizás a lo mejor en nuestros hijos, quizás no estamos viendo el fruto en el momento, ¿verdad? Tu madre, padre que me estás observando, que me estás viendo y nos estás escuchando, quizás estás sembrando esa semilla y no estás viendo el fruto, pero estoy convencido que prontamente lo vas a ver. Amén. Crece en todo este entorno eclesiástico y cristiano y te rodeas de drama y todo este ambiente. Llega un momento que como uno todavía no ha tenido una mayor madurez, normalizas esa atmósfera. Y lo ves como que pues rutinario, normal, parte de... ¿Cuándo lo tomas en serio o cuando quizás humanamente dices como que ay, este ambiente me gusta, pero como que quiero hacer otras cosas? Ajá. Wow. ¿Y cuándo lo tomas en serio? Tremenda pregunta esa, porque son tantas y tantas experiencias que nos han marcado. Cuando estuve aquí, ¿verdad? En Sediento, pude, ¿verdad? Hablar de varias experiencias que marcaron nuestra vida y marcaron, ¿verdad? Nuestra manera de pensar. Y una de las cosas que traje aquella vez, recuerdo, fue la experiencia de ver cómo mi mamá predicaba de milagros y verla entonces en una condición donde los médicos no la aseguraban y decían, ¿sabes qué? La ciencia se acabó y terminó aquí. El milagro que Dios hizo, ¿verdad? Mi mamá marcó mi vida y pude tomar las cosas en serio. No es lo mismo predicarlo, ¿verdad? Predicarlo que verlo. Y ver a mi mamá hablando de fe y de milagro y verla ahora que está en un sillón de ruedas, que los médicos dicen no puede caminar más, su área completamente, ¿verdad? Su área derecha completamente muerta. Personas que llegaban donde mi papá y le decían, pastor, ya tienes todo preparado, ¿verdad? Prepárese emocionalmente, prepare todo, prepare a sus hijos. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Eso que digo que hay que saber muchas veces cómo aconsejar. Wow. Porque tienen la mejor intención, pero las peores palabras. Mira, algo que en estos días he hablado con muchos ministros y amigos es que nosotros venimos de una generación, y te incluyo, que nuestros mentores, por así decirlo, nuestros líderes que nos enseñaron, tenían la verdad, pero la manera en que la enseñaban a veces no era la correcta. Gracias a Dios estamos aquí. Sí, amén. Su misericordia y su gracia. Por su misericordia y su gracia, pero cuán importante es saber un consejo correcto Definitivo. En un momento crucial. Tenemos que entender que hay palabras que dan vida, pero hay otras que quitan. Claro, y te roban la fe. Te roban la fe, matan tu esperanza. Tenemos que saber cómo aconsejar. Gracias a Dios que mi papá estaba aferrado a la fe y que las oraciones de una iglesia lo mantuvieron de pie. Pero un consejo como eso desbarata la mente de cualquier ser humano. Y mi mamá en la cama, en el hospital, y llegaban allí personas con esos consejos que, oye, mi mamá quizás a lo mejor no podía moverse, pero lo último que tú pierdes es la audición. Entonces tú llegar allí a dar un consejo, ¿verdad? A mi papá, sabiendo que mi mamá está allí, claro. Quizás está postrada, pero está escuchando. Pero me remonta a la historia de Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego de nacimiento y aunque no podía ver, podía escuchar. Y quizás a lo mejor no había visto milagros de otros, pero sí escuchaba que Dios, ¿verdad? Que Jesús caminaba por la ciudad y que sanaba a los enfermos. Y mi mamá, gracias a Dios, ¿verdad? Hoy está bien. Hoy ya no depende de sillón de ruedas. Ahora camina, danza en el espíritu, corre. Una persona, ¿verdad? Que tú la ves y tú dices, pero nunca sucedió nada. ¿Qué pasó ahí? Nunca fue un milagro de Dios. Pero eso marcó mi vida, ¿verdad? A tal magnitud que comencé a tomar las cosas más en serio, ¿verdad? En Dios. Antes de que llegara esa convicción a ti, ¿qué ha obligado tu corazón y tu mente cuando tú veías ese escenario? Esos consejos y lo que no pasaba en tu mamá. ¿Qué trataba de sembrar el enemigo en tu corazón para que tu fe se fuera al suelo? Rebeldía. Yo rebeldía. Recuerdo cuando estaba en el hospital, y esto eso quedará marcado en mi vida, porque yo estaba mirando hacia la ventana y mi mamá estaba en la cama y yo decía,
¿por qué a ti? Y yo lo estaba diciendo en voz alta. ¿Por qué a ti, mamá, cuando tú hablas de fe, predicas de milagro y hoy no lo estamos viendo? Llega el momento de la duda en donde uno comienza a claudicar en tus pensamientos, en donde uno comienza a dejar de creer en que Dios realmente existirá. Existirá el Dios, ¿verdad?, que predica a mi mamá, que predica a mi papá. Y el enemigo comienza, ¿verdad?, a susurrar a nuestra vida, a nuestra mente, de que no existe, de que no es real. Y de hecho uno veía milagros que acontecían en otras personas, que muchas de esas personas no caminaban en la perfecta voluntad de Dios. Uno humanamente en ignorancia dice, Dios mío, mi maíz se merece un milagro, mi maíz se lo merece, mi maíz se lo ha ganado. Y decía, ¿cómo es posible que otros reciban el milagro y nosotros que quizás no somos perfectos, pero mi mamá se ha forzado, ha hecho tu voluntad, ha predicado el evangelio por muchos años y ella se merece, Dios decía, se merece esta sorpresa de este milagro? Pero cuando me remonto a la historia de Jairo, cuando fue a buscar a Jesús y le dijo, Jesús, mi hija está enferma, ve y sánala. Jesús le dijo, vamos, y fueron a caminar y lo detuvo a aquella mujer de flujo de sangre. Que yo digo siempre, se antoja de tocar el borde del manto del maestro. Y Jairo pudo haber dicho, espérate. Es imposible que yo te busque primero y venga alguien que vino después y recibió su milagro. Al instante. Pero espérate, Jesús, no nos estamos entendiendo. Yo te busqué primero. Y ahora te vienes a detener para entonces suplir la necesidad de otro cuando yo fui quien te busqué primero. Y muchas veces actuamos de esa manera. Y decimos, Señor, pero espérate, yo estoy aquí primero. Pensamos que esto es una lista, tú sabes, claro, y que hay prioridades en Dios. Y que no. Sube algo de egoísmo en nosotros. Pero hay algo que me gusta, es que Jairo nunca se fue del lado de Jesús. Amén. Yo pienso que tiene que haber dicho, si yo me voy del lado de Jesús, puede ser que yo pierda mi turno. Exacto. Así que quizás el escenario alimentó su fe. De hecho, muchas veces vemos el milagro de otro y eso fortalece nuestra fe, entendiendo que prontamente llegará también nuestro milagro. Porque nosotros analizamos la escena bíblica y asumimos que pudo haber pasado en la mente de él mientras va de camino, y a lo mejor en ese preciso momento dijo, ya mismo ¿qué llega yo estoy haciendo? Cuando yo voy y viene un milagro, es que sí, va a pasar algo. O sea, es así. Mira la evidencia. Amén. Y eso refuerza la fe y él sigue esperando su milagro de la mano de Jesús. Amén. Así que llega a ti ese cierto pensamiento, te invade de Dios mío, mi maíz, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo sales de ahí cuando ves que? Cuando comenzamos, mi mamá, siendo pastora, comenzó a debilitar su fe, dijo, no voy más, no quería ir a la iglesia. Llegó el momento también, ¿verdad? Esto no llega a todo, o sea, llega un momento en donde no queremos seguir y queremos, como decimos nosotros, enganchar los guantes. Pero le tocó el turno a ella. Pero recuerdo que mi abuela, siendo inconversa en ese tiempo, gracias a Dios, hoy le sirve el Señor, pero en ese tiempo, siendo inconversa, le dijo, ¿cómo te vas a quedar aquí en la casa? Acompaña a tu esposo, que es la mamá de mi papá. Acompáñalo, ve a la iglesia. ¿Cómo vas a decir que no vas a ir? Sabrá Dios si hoy es la noche de tu milagro. Lo profetizó, porque esa noche mi mamá se levantó del sillón de ruedas. Y desde ahí comenzamos a ver las cosas que Dios comenzó a hacer. Esto impactó nuestra vida, porque viendo a mi mamá en un sillón de ruedas y verla danzar en el espíritu, soltar el sillón de ruedas y literalmente caminar hacia el altar. Gloria a Dios. Ver eso fue para nosotros impresionante, porque ya nosotros también teníamos ese chiste en nuestra mente de que mi mamá no podrá caminar, ¿sabe? Ya la cama de posición, la cama de matrimonio ahora comienza a ser una cama de posición. Ahora mi papá tiene que peinarla, mi papá tiene que bañarla, tiene que vestirla. Todo cambió en nuestra casa, en nuestro hogar, pero también todo cambió cuando llegó el milagro. Justamente cuando llegó el momento de una fe debilitada, Dios hizo, ahora que La estabas casi en de cero, Dios. un cuarto de fe te queda, pues ahora es que yo voy a hacer. Amén. Y resurgió esa fe. Amén. Esta experiencia llega a tu vida y hace que te ancles en su presencia. ¿Qué sigue pasando en tu vida a nivel personal, ministerial? Luego de eso, ya estabas activo ministerialmente. ¿Qué ocurre? No. Yo siempre fui músico de la iglesia.
Desde pequeño siempre me gustó la música, eso sí, siempre incursioné en ella. Me gustaba, siempre me gustaba cambiar de instrumento. Empecé en la batería. Yo era muy imperactivo cuando niño, así que el que me conoce y ve este video se va a reír, va a dar fe de eso. Y mi papá dijo, hay que hacerle algo con este muchacho. Y me dio unos palitos de batería. Y ahí pues yo soltaba toda mi energía y comencé a desarrollarme en lo que es la música. La batería fue mi pasión. Y comencé a crecer ahí. Luego entonces arranqué en el bajo y por ahí seguí tratando de aprender otros instrumentos. Como encontrando tu esquina, el piano, la guitarra. Y como también me gustaba componía, Dios me dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder escribir, pues necesitaba un instrumento para acompañarlo. Y pues utilizaba el piano y poco a poco comencé, ¿verdad?, a desarrollarme. Mi hermana siempre ha sido adoradora. Mi hermana canta desde pequeña, pero yo no cantaba. A mí me gustaba la actuación, me gustaba lo que era la música, pero sí también veía a mi papá predicando y eso también activaba un fuego en mí. Y yo decía, wow, verlo predicar me motiva y me gusta predicar. Pero Dios comenzó hablando a nuestra vida sobre lo que iba a hacer en el futuro, que me fuera preparando, que me iba a llevar a unos escenarios diferentes, que me iba a llevar a predicar. Al principio escuchaba esa palabra, salía regocijado, me motivaba, lloraba, pero cuando tú lo escuchas constantemente, lo normalizas, porque no lo estás viendo en el momento y recibo la palabra, amén, qué bueno, gracias. Palabras de futuro. Ay, yes. y lo escuchaba, pero no lo veía, y hasta que, ¿verdad?, lo pude ver ya más cuando grande. Pero siempre digo que lo que me impactó, una de las cosas que me impactaron fue cuando llegó el huracán María a Puerto Rico. No sé si más o menos, sé que lo hemos hablado fuera de micrófono, pero cuando llega el huracán María a Puerto Rico impacta nuestra vida, porque además de que impactó todo Puerto Rico, impacta mi hogar. Porque, ¿verdad?, mi papá perdió prácticamente el templo y la estructura de la iglesia, se fue abajo, nuestra casa también. Nosotros tuvimos que salir de allí, de nuestra casa, todo se inundó. Nosotros vivíamos, mis papás viven, y yo no vivo allí, me casé, estoy en otro lado, pero mis papás viven en San Isidro. Todo el mundo sabe que el área de San Isidro es un área que se inunda. Y allí fuimos marcados por el huracán María. Saqué una alabanza que se llama Puerto Rico se levanta, que fue de bendición para ese entonces. Y eso comenzó a marcar mi vida, porque cuando grabo esta alabanza, que fue para, ¿verdad?, que dio esperanza a Puerto Rico, para la gloria y honra del Señor, pues yo visitaba los comercios, por ejemplo, los puestos de gasolina, los lugares, los bancos, donde la gente duraba 1, 2, 3 horas allí. Otros se quedaban de un día para otro en comercios para poder tener su planta, comprar cositas. Pues allí yo iba con una misión, iba con una guitarrita, un amigo mío, íbamos a ministrar. Y eso pues, al principio pues no lo estaba haciendo mucha gente, comenzamos a hacerlo, vimos, ¿verdad?, la gran necesidad, cómo nosotros impactábamos, cómo la gente salía bendecida. Y eso fue el comienzo de mi ministerio. Algo evangelístico me llamó la atención, Miguel, porque vi la gran necesidad que hay en las calles. Amén. Nosotros muchas veces predicamos dentro del templo, sabiendo, ¿verdad?, que obviamente predicamos en la iglesia, como decíamos nosotros, las 4 paredes, pero hay una gran necesidad en la calle. Y yo creo que si todos nosotros nos uniéramos para salir a la calle, evangelizar, yo sé que hay una iglesia, un sector grande que lo hace, pero si nos uniéramos todos a impactar la tierra, créeme que podemos ver un efecto mayor, porque hay una gran necesidad. Y por ahí comenzaron, ¿verdad? Comenzó el camino de lo que es el evangelismo en nuestro ministerio. En medio de una tormenta. En medio de una tormenta. Nace este gran paso ministerial. Amén. Y Dios comienza como que a encaminarte más. Amén. Una vez te centras en el milagro de fe con tu mamá, como que esto es más serio y Dios es real. Dios va entonces canalizando y estructurando y en medio de tormentas y situaciones. Y no solo para ti, en la necesidad de otras personas, Dios comienza también a abrirte paso para tocar corazones y tocar Amén. Vidas y comenzar un ministerio de evangelismo a través de la prédica, a través de la música.
cuántas experiencias podías contar, ¿verdad? A nivel personal y a nivel de iglesia, del poder de Dios. Ujú. Y cómo veías en otros milagros. ¿Cómo eso cala en ti cuando ves en otros que Dios se manifiesta y hace algo, ¿verdad? Y le place hacerlo a través de ti. Wow, eso fortalece nuestra fe. Cada vez que Dios hace un milagro, y hemos escuchado tantos y tantos testimonios que marcan nuestra vida. Y hay un testimonio que marcó mi vida y fue a un residencial. Fui a un residencial con otros adoradores, allí ministramos con una iglesia, predicamos, recuerdo que prediqué. Y cuando salimos de allí, una hermana me dice, necesito hablar contigo. Recuerdo como hoy, todo estaba al lado de mi esposa. Nosotros, cuéntanos. Y comenzó a decirnos, mi hijo no podía hablar. Mi hijo no podía hablar. Y llorábamos, buscábamos la forma de que él tomara sus terapias, buscando todos los recursos, como decimos, habido y por haber, para poder encontrar una solución y no la encontraba. Así como la mujer de flujo de sangre que buscaba por todos los medios, ¿verdad? Y no encontraba, ¿verdad?, la solución. Pero ella dijo, simplemente comencé a orar, comencé a llorar y puse esta alabanza, que es la alabanza, ¿verdad?, que Dios nos permitió grabar, Abre tu boca y canta. Y el niño comenzó a cantar el coro de la alabanza. Tremendo milagro para mí fue que pude ver el niño también en el residencial. Fue algo que también impactó mi vida, y de tantos testimonios que hemos podido escuchar, esto fortalece nuestra fe. Y cada vez que, ¿verdad?, tengo la oportunidad de hablar esto con mi mamá, siempre mi mamá me lo recuerda y me dice, Manuel, siempre Dios me hablaba y decía que iba a hacer cosas grandes contigo, milagros, y hoy lo estoy viendo. Y hoy lo estamos viendo y estamos contentos porque, ¿verdad?, siervos inútiles, ¿verdad? Lo decimos. Amén. Pero la gracia de Dios, la verdad que la gracia de Dios y la misericordia de Dios, pues, ¿verdad?, para su gloria nos usa y estamos contentos y agradecidos con él. Gloria a Dios. El ministerio va creciendo y uno avanza, pero, ¿verdad?, uno no está exento de que pasen momentos en nuestra vida que nos marquen, que jamaquen nuestra fe, ¿sabes? Que nos muevan el piso, y aun cuando tienes la convicción que has visto a Dios, que has visto milagros en casa, que has visto el poder de Dios en otras vidas, no estamos exentos a que vengan vientos de desánimo, vientos de dudas. ¿Alguna experiencia así en tu vida que nos compartas o nos puedas compartir que puedas traer? Y te lo pregunto porque si algo te caracteriza es que tú siempre eres sincero. Amén. Y hablas la realidad, porque hay mucha gente que nos escucha, amigos, hay ministros, hay gente que adora, y la verdad es que no somos superhéroes ni superhumanos. También nos llega el desánimo, el desaliento, y nos pasan cosas que nos marcan y nos hacen pensar lo que estamos haciendo nos cansa, nos agota, sigo o no sigo. Si uno, o verdad, de tantos posiblemente, que nos puedas contar y cómo sales de ahí. Amén. Hay tantos momentos en donde el desánimo toca nuestra vida, no estamos exentos, lo he dicho. Momentos en donde hemos querido soltarlo todo, nos ha llegado el momento. Somos seres humanos. Lo importante es hacer como Eleazar. Eleazar peleaba contra los filisteos, pero dice la Biblia que nunca soltó la espada. Se le quedó pegada en la mano. No llegan momentos de cansancio, siempre entendiendo que Dios da fuerza al cansado y se la multiplica a aquel que no tiene ninguna. Han llegado momentos en donde yo le he dicho a mi esposa, no puedo más. Y, ¿verdad?, predicar, hablar de fe, de que Dios puede levantar. Pero llegamos muchas veces a nuestra casa y el panorama es otro, Miguel, ¿sabes? Y lo hablo abiertamente porque yo sé que hay muchos ministros que pasan lo mismo, han pasado lo mismo. Momentos en donde vemos la gloria de Dios en afuera, pero cuando llegamos a nuestra casa es diferente. Primera de Samuel, el capítulo 30, lo mismo. David vio una victoria afuera, pero cuando llega a su casa está ardiendo en llamas y su familia en cautiverio. Vemos la gloria muchas veces de Dios
en los lugares que vamos, pero cuando llegamos a nuestra casa y llegan esos pensamientos contrarios, llegan esas batallas en donde uno dice, no resisto, no puedo más, los golpes, el desánimo. Recuerdo cuando fui a una cruzada allá en Tampa, donde Dios hizo tantas y tantas cosas. Dios nos visitó en cada lugar que fuimos, la gloria y honra siempre Amén. Será del Señor. Pero de ahí nace Abre tu Boca y Canta, en donde Dios hizo grandes cosas en una iglesia que fuimos. Pero cuando llegamos a Puerto Rico, el desánimo me visitó muy fuerte, pero muy fuerte. Y no tan solo me sentía desanimado, sino me sentía con cadenas, Miguel. Y mi esposa me decía, ¿cómo es posible que luego de ministrar, luego de ver grandes cosas, ella me decía, luego de ver grandes cosas allá en la ciudad de Tampa, me decía, Manuel, ¿cómo es posible de tú ver tantas y tantas cosas hermosas que Dios hizo, tú sentirte de la manera que te sientes ahora? Yo decía, Sony, no sé, pero me siento atado, no puedo, me siento desanimado, hay pensamientos contrarios, no puedo. Y no quería salir de mi habitación. Era algo que me oprimía. Y ciertamente algo se rompió. Pero hay un secreto. Cuando mi esposa se une conmigo, ella entra al cuarto, en la habitación. Ella dice, tenemos que orar. Pero que usted vea, la oración es la clave para el rompimiento. Ella dice, tenemos que orar juntos, la unidad. Segundo, vamos a orar. Y comenzamos a orar, comenzamos a reprender, comenzamos a atar. Y sentí que algo en la atmósfera se rompió. Recuerdo que ella dijo, Emanuel, ahora te voy a dejar unos minutos solo para que hables con Dios y luego vengo. Cuando ella se va, la presencia de Dios me visitó. Comencé a llorar. El Espíritu Santo fue palpable en esa habitación y comencé a sentir las cadenas literalmente rompiéndose y pude ver el rompimiento. Que es predicador, que predica y se sentía de esa manera, que luego de ver los milagros que vio allá, sentirse de esa manera, ciertamente Dios lo permitió, obviamente porque después sale, ¿verdad? La adoración de Abre tu Boca y Canta, que de ahí es que prácticamente nace la letra, ¿verdad? Lo profundo de la letra. Pero llegan momentos en donde nos sentimos así, sin fuerza, cansados, porque esto es un estuche que se cansa. El pueblo de Israel se tuvo que detener en el río de Jordán y tuvo que descansar allí, porque hay momentos de cansancio, Miguel, momentos donde nuestro cuerpo no da más y necesitamos esa pausa. No esa pausa de cruzar los brazos y decir se acabó, sino esa pausa de respirar, coger impulso para seguir hacia adelante. Lograste identificar, Manuel, ¿qué originó esa fisura? ¿Qué originó eso que llegó a ti y que te desanimó? Que no entendías por qué después de ver gloria lograste identificarlo. Pues mira, llegué a pensar muchas veces eso. Es importante saber a quién escuchamos. Hay veces que hay gente que nos aconseja, lo decíamos ahorita, nos aconsejan, pero no son los mejores consejos. Y yo creo que es importante saber a quién nosotros les prestamos nuestros oídos, Miguel. Porque no todo el mundo está preparado para entregarte una palabra, no todo el mundo está preparado para entregarte un buen consejo. Y es importante saber con quién nosotros nos conectamos. Y yo recuerdo, luego de haber escuchado a unas personas con unos consejos que realmente no eran buenos, nosotros siempre nos hemos identificado como personas, vamos a ver, yo siempre estoy con mi esposa, donde quiera que me ven, siempre estoy con mi esposa, mi familia. Y ese siempre ha sido... Actualmente, ¿quién te ayuda en la agenda ministerial? Mi esposa es mi productora, varón. Ese es el eje, el centro. Mi esposa es mi productora, es la que maneja lo que es el ministerio, la agenda, y ella es la que siempre está ahí, ella es al lado de los consejos. Pero muchas veces nosotros queremos escuchar consejos en otro lado, ¿verdad? No sé si te ha pasado. Claro. Y esos consejos quizás tú no los escuchas, pero como que empañan esa visión. Por eso es importante saber con quién nos conectamos. Y recuerdo que yo llegué y me sentía desanimado porque hay personas que siempre van a ir donde ti y te van a decir, no lo estás haciendo bien. Siempre van a ver gente que van a ir donde ti y te no van a ver tus intentos, van a ver tus fracasos. Exactamente.
Y escuchar eso es un error. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no es necesario que vaya a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Hay momentos que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús, tomar esa autoridad y decir, espérate, apártate de mí, porque es que lo que tú me estás trayendo no me conviene a mi vida espiritual. Vamos, como digo yo, zapateate y arranca. Porque si no edifica, no puedes quedarte ahí. No edifica, no puedes prestar tu oído a eso que no edifica. Porque tarde o temprano vas a morir espiritualmente. Tarde o temprano el desánimo te va a visitar y vas a morir espiritualmente. Me es interesante y agradezco tu honestidad en eso. Y esto es bien importante porque lo cierto es que cuando tú identificas el origen de la llegada de un desánimo, de una depresión, de problemas en el hogar, porque un mal consejo puede comenzar a construir una guerra en tu casa matrimonial, financiera, espiritual, porque como bien mencionas, prestas el oído a quien no debes. Cuando ya Dios te va encaminando a su visión y que lo traigas es importante porque la gente a veces se enfoca en salir de ciertas situaciones, pero no en qué lo origina. Y sí, hay que levantarse, pero ver por qué me caí. ¿Qué permití que llegara a mi vida, que me llegó a este escenario? Aunque el fruto, obviamente, luego fue una adoración, ¿verdad? Que ese fue el bálsamo. Porque viste una gloria poderosa, y ¿verdad? Y quizás no hablamos tanto de eso porque lo has contado anteriormente en tu testimonio. Esa alabanza fluye espontánea, logra todo eso, pero en verdad Dios quería llevarte a ese escenario para que lo conocieras desde otra perspectiva y cómo de un mal consejo Dios reconstruyó y mejoró y te doy gracias nuevamente porque lo cuentes de esa forma, porque cuántos ministros no hay así que a veces le llegan momentos de dificultad, tristeza y salen o se levantan o buscan la manera de resolverlo, pero no identifican la fisura y no la reparan o la corrigen y el enemigo pues vuelve otra vez y trata de atacar y destruir. Y que lo traigas es fundamental porque son herramientas que recibe la gente que nos está escuchando hoy para trabajar correctamente las cosas. Y fíjate que fuera del aire, ¿verdad? Mientras estábamos antes de la grabación, te preguntaba, ¿has ido a compartir socialmente en tal lugar? Y dijiste no. Es que hay que enfocarse. Y a veces, no en todo sitio tengo que estar. No con todos tengo que andar, porque tienes cada convicción de que tienes que cuidar tu oído. Claro. A veces uno, no estando, es mejor no saber lo que ocurre en ciertos escenarios para que no te contaminen el propósito de Dios en ti. Definitivo. Y yo soy de las personas que cuando le hablo al Señor, le digo, Señor, abre mis oídos espirituales. Quiero escuchar tu voz. Abre mis ojos espirituales. Quiero verte, quiero ver, ¿verdad? Que nos muestres. Y por eso es importante saber que cuando Dios también te usa de una manera, tienes que saber que no todos los lugares tú puedes estar, ¿ves? Porque ciertamente tapan tu visión, tapan tus oídos, te puedes desconectar. Y siempre es importante saber, ¿verdad? Dónde estamos ubicados y con quién estamos relacionados. Yo siempre digo, el problema no fue que Sansón conocía a Dalila, siempre digo, le digo eso a mis nenes, el problema no fue que Sansón conocía a Dalila, porque gente buena y gente mala conocemos a diario. Es inevitable. El problema fue que se comenzó a relacionar con ella. El problema es con qué nosotros nos estamos relacionando, ¿ves? Con qué nosotros nos estamos conectando. Y ciertamente pues no me gusta, ¿verdad? Siempre, como decía ahorita, siempre estoy con mi familia. Ese siempre ha sido mi entorno, mi casa, y los lugares donde voy también están ellos, mis hijos, mi familia, que es mi primer ministerio. ¿Por qué? Porque ciertamente uno tiene que cuidarse, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestro corazón, que es bien importante. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Y quién puede guardar tu corazón? ¿Quién lo puede cuidar? Además, ¿verdad? De Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Esa responsabilidad también se basa en con quién nosotros caminamos. Amén. Y pues, ahí estamos. Qué poderoso. Manuel, un mal consejo casi te detiene. Eso es así. Pero pasaron muchas cosas importantes luego de eso.
y dijiste cosas bien importantes que sé que marcan quién eres hoy. Amén. Tener una compañera que te dijera, vamos a orar, vamos a pelear juntos. Cuán fundamental, aparte de que corre la agenda, porque nada más no es eso, y el sentimiento, cuánto es fundamental tu esposa en tu vida. Mi esposa es fundamental, pero fundamental. Ella es la columna de nuestro ministerio. Dios la colocó ahí en un momento que yo no esperaba, pero los planes de Dios son así. A veces nosotros tenemos planes, pero Dios tiene otros para nuestra vida. Y traerla ahí a nuestra vida fue de mucha bendición. No tan solo porque corre nuestro ministerio, no tan solo porque corre nuestra agenda, sino porque en los momentos más difíciles, que nadie sabe, solamente ella. Ahora que, ¿verdad?, Dios nos da la oportunidad de hablarla y que las expresamos para que otros sean bendecidos, porque sé que otros también, ¿verdad?, quizás han pasado por lo mismo o están pasando por esto, por lo que hablamos. Pero no todo el mundo sabe la guerra, no todo el mundo sabe lo que tú pasas, pero sí mi esposa lo sabe. Y ella ha sido la pieza fundamental, porque cuando mis brazos están abajo, ella es la que dice, vamos, mano arriba. ¿Qué pasa? Cuando llegan momentos donde no queremos orar, porque llegan momentos de cansancio, y lo voy a expresar, ¿verdad?, con mucho respeto y madurez. Llegan momentos donde nosotros decimos, orar. Ahí es donde mi esposa me dice, ¿no has orado? ¿Qué está pasando? Vamos a orar, nos toca orar. El tiempo de oración, tú sabes, es fundamental. Lo que yo no veo, lo ve mi esposa. Viceversa, lo que ella no ve, lo veo yo. Pero ha sido una base fundamental, por eso es importante saber con quién nos conectamos, porque, ¿verdad?, hay tanto yugo desigual. Y a veces decimos, un yugo desigual es una persona que conversa con una persona. No, también dentro de la iglesia muchas veces hay yugo desigual. Y ese tema, pues, sí, tocarlo sí, como que para muchos es complicado, pero ciertamente es real. Mi esposa es ayuda idónea, y nos ha ayudado, y gracias a Dios hemos podido decir juntos a Benecer. Qué bueno, qué bendición. Y todo ha girado, el cono llega a ese punto, el saber escoger, el saber a quién escuchar, el saber qué voz oír. Esa voz que llegó en algún momento en tu vida, trató de opacar todo, pero Dios te hizo libre. Amén. Y hoy eres otra persona. Seguramente hay un Emanuel distinto desde ese gran momento que ministras, llegas a tu casa deprimido, decaído, Dios te levanta, te hace libre. ¿Cómo ve ahora su relación con Dios, Emanuel? Mi relación con Dios, totalmente distinta. Me gusta porque yo hablo con Dios en mi vehículo, en mi carro, cuando estoy haciendo cualquier cosa. Me conecto. Él es mi amigo, Miguel, es mi amigo. Y en los momentos más difíciles, donde mucha gente quizás no ha llegado para darme un consejo, donde nadie me ha abrazado, quizás, vamos a ponerle así, ni me ha estrechado la mano, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí, ha sido mi amigo en los momentos más complicados. Mi relación con Dios, bueno, yo como siempre digo, a los nenes a veces se lo digo cuando estamos en plática, la relación conmigo y con la de Dios nadie se puede meter. Es mi amigo. Como te digo, hablo con él como si estuviera hablando contigo. Amén. Nos dirán loco, pero a Ana le decían que estaba ebria, pero ciertamente hemos aprendido a tener esa conexión con Dios en ese tú a tú, esa relación tú a tú. Que lo cambia todo. Que puedes decir, Dios me hizo libre. Yes. Para ser un mejor adorador, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ministro, encaminado hacia donde Dios te lleva. Y qué poderoso es poder, ¿verdad? Hoy quizás este testimonio no gira en que Dios me hizo libre de un suicidio, una depresión o un pensamiento o otro tipo de testimonio, sino estás viendo un hombre de Dios, palabra de Dios, ¿verdad? Un siervo, toda la vida en el evangelio, funcional, activo ministerialmente, pero el enemigo no descansa y siempre busca una forma
para buscar desarticularte o distraerte, porque si logra crear una distracción en el hombre, te desenfoca del propósito original. Eso fue una distracción, a ver si te desenfocaba, pero Dios llegó a tiempo y te hizo libre. Hay gente escuchándonos y quisiera específicamente que nos vean diferentes públicos, pero ese ministro, ese siervo de Dios en la faceta que sea, que nos puede estar escuchando, ministro, misionero, evangelista, adorador, servidor, que está ahí, que llegó el desánimo a su vida, ¿qué le puedes decir? ¿Qué herramienta, de dónde asirse en base a tu experiencia por la cual Dios te hizo libre? Amén. Ministro, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de, ¿verdad?, de este video, de esta entrevista. Nos van a llegar momentos en donde nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar. Van a llegar momentos de desánimo a nuestra vida, donde hemos querido, o van a llegar momentos en donde vas a querer soltarlo todo, soltar tu espada, soltar tu propósito. Pero allí, cuando Agar estuvo, ¿verdad?, en el desierto, suelta a su hijo debajo de un arbusto y dijo: yo no voy a ver cuando mi hijo se muera. Y ahí automáticamente escucha aquella voz que le dice: levántalo de nuevo. Hoy vengo a decirte que levantes lo que dejaste caer, lo que soltaste al suelo, levántalo, porque no es momento de soltar los guantes ni decir detente. No hay pausa. Es momento de continuar y pelear la buena batalla de la fe. Llegaron momentos en mi vida también que me cansé, y llegan momentos en donde pensamos que todo terminó, para ahí es donde Dios comienza. Así que, ministro que me estás escuchando, tú y yo somos seres humanos. Si hay algo que me gusta de mi iglesia, que he podido aprender de mis pastores, es que si yo necesito pasar al frente, arrodillarme, decirte necesito, lo hago. A veces nosotros como ministerio no nos atrevemos a pedir ayuda y no nos atrevemos a expresarnos y hablar en cómo nosotros nos sentimos. Lo importante es que sea con la persona correcta, lo decía ahorita en mi consejo, pero muchas veces no queremos hablar por el miedo a qué dirán, qué pensarán, qué verán de nosotros, porque somos ministros, pero es importante pedir ayuda, dar un grito de auxilio. Pedro estuvo en aquella barca, caminó 2 o 3 pasos y se estaba hundiendo, pero en esos primeros momentos no gritó. Quizá a lo mejor dijo: ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Soy pescador, sé enfrentarme a la marea, ¿qué van a hablar? De que no pude enfrentar el problema. Y a la larga tuvo que gritar y pedir ayuda. Ahí es donde la mano de Jesús se extendió hacia él. Porque hay momentos, Miguel, donde nosotros tenemos que pedir ayuda. Hay momentos donde nosotros tenemos que gritar y decirle: Señor, necesito de ti, con mi conocimiento, con mi bachillerato, con mis estudios de teología. No puedo. Yo necesito una intervención tuya, una intervención de tu espíritu, porque yo no puedo. Y hay momentos donde nosotros tenemos que gritar. Estoy convencido que la mano de Dios, convencido que la mano de Dios se va a extender. Amén. Por eso yo dije, con las personas correctas, Miguel, porque los que estaban en la barca con Pedro, la Biblia no identifica que ninguno se tiró. Ninguno de los que estaba en la barca con Pedro, aún viendo a Pedro ahogándose, no se tiraron para ayudarlo. Y muchas veces nos vamos a rodear de personas que quizás están esperando que nosotros soltemos nuestro último intento. Hay personas a nuestro alrededor que quizás nos vamos a rodear de personas a nuestro alrededor. Por eso es importante, ministro, saber con quién tú te rodeas. Porque no todo el mundo es buen amigo. Amén. Así que, consejo, aférrate de Dios, busca a la persona correcta y conéctate con el Padre. Abre tu boca y canta. Aleluya. Agradecido. No, agradecido. Gracias por a ustedes, el equipo. Gracias por esta hermosa bendición que nos acompañe. A la audiencia, siga con nosotros conectado y haga de este testimonio una herramienta para arraigarse y anclarse a la fe. Y no permitas que lo que estés atravesando hoy sea lo que te ata, sino sea ese escalón para decir: esta experiencia me hizo libre. Esta fue una edición más de Dios me hizo libre aquí por Maranata 911 TV. Dios te bendiga. Amén.